Luis Servino, médico egresado de la UBA, especialista en cirugía cardiovascular, máster en salud pública, graduado en el Instituto Gino Germani, presidente del Instituto de Estudios de la Seguridad Social, exdirector médico de la Obra Social de Obras Sanitarias de la Nación. Y ex superintendente de salud. Bueno, agradezco a los organizadores que todos los años tienen la gentileza de invitarme, más allá, como me decía Manuel y Patricia, más allá del cargo que uno esté ocupando. Creo, como decía Patricia, todos los que estamos acá venimos porque queremos apoyar alguna gestión, queremos salir con un poco más de conocimientos y escuchar del otro la experiencia. Pero las palabras de Patricia fueron realmente muy claras. De salud, de eso no se habla, como el título de aquella película. Y, por ejemplo, de educación nos lleva a muchos cuerpos de ventaja. Ustedes fíjense que existe desde el Estado subsidio para un número importantísimo de instituciones vinculadas con la educación. Sin embargo, el Estado no pone un centavo en el tema de salud desde el punto de vista de lo que son los prestadores. Y la plata que pone el Estado de recursos generales para el sector público, dado el título que tenemos hoy, lo hace con un nivel de ineficiencia pavoroso, que es lo que hay que analizar. Y creo que, bueno, tenemos que empezar justamente a hablar de cómo se gastan los recursos en salud en todos los subsectores, para lo cual necesitamos herramientas, y las herramientas es poder medir. Lo que no se mide es muy difícil que nos permita hacer en el tiempo planeamiento estratégico. Y la cultura del dato y la cultura del dato realmente bien concebido y a lo largo del tiempo, también es terrible cuando uno quiere realmente sentarse frente a un tema y decir, bueno, a ver cómo podemos programar tal o cual actividad. Conseguir los datos en la era de la informática en la Argentina nos demuestra la pobreza que tenemos en el sistema de salud. Y dentro de ese marco, el principal aliado que hoy no tenemos es justamente la población. La población argentina cree, en términos generales, que tiene un buen acceso al sistema de salud, justamente porque lo piensa en términos de accesibilidad. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a ver en ningún lugar del interior del país o en el lugar más recóndito que alguien se muera en una plaza sin atención médica, por ejemplo, por una patología prevalente como puede ser el infarto. Esa persona termina yendo a una sala y después por ahí a un hospital regional y lo terminan internando. Es decir, que tiene entrada, tiene acceso al sistema de salud. Lo más probable es que tenga una cobertura 40 o 50 años atrasada del mundo desarrollado. Entonces, hoy si quisiéramos medir, por ejemplo en el caso del infarto, ¿no es cierto?, qué nivel de atención tiene la población, podríamos seguramente tener un nivel de eficiencia que cada uno de los subsectores tienen, ya sea si ese paciente no tiene cobertura y tiene simplemente el sector público, tenga la seguridad social o tenga el sector prepago. Esto después se lo voy a desarrollar al final a partir de un indicador que estamos desarrollando. Un poco el tema que plantea hoy esta jornada, que tiene que ver con la eficiencia. Ustedes saben que podemos sencillamente cruzar recursos versus resultados y empezar a instalar el tema de la eficiencia de acuerdo a lo que invertimos en términos monetarios y, en este caso, como hablamos de salud, indicadores sanitarios. Quiere decir que en cualquiera de estos dos ejes podemos hablar en términos absolutos de dinero, podemos hablar en términos de PBI en el eje vertical y definir del otro lado el indicador del cual hablemos. Y esto nos va a llevar, a ver, no sé con cuál pasa, y esto nos va a llevar a que podemos hacer ese ejercicio cualquiera de nosotros, porque hay datos, por lo menos internacionales, en publicaciones del Banco Mundial o en las publicaciones que ustedes quieran del ámbito internacional, para poder ubicar a la Argentina en cualquiera de estos cuatro escenarios, en países que gastan muchos recursos
en el eje vertical, pero tienen indicadores pobres, que es el escenario A, países que gastan mucho y tienen buenos indicadores, y a la inversa, países que gastan poco con buenos resultados y países que gastan poco con malos resultados. Lamentablemente, en la Argentina, yo les diría en términos generales que estamos bastante cerca del sector A. La Argentina hoy está gastando el 9% del PBI, calculado en alrededor de 600.000 millones de dólares. Y no obtenemos los mejores resultados ni siquiera de la región. Y dentro de la propia República Argentina tenemos bolsones de inequidad que son realmente muy grandes, porque no es lo mismo hablar de la mortalidad infantil que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente sea comparable a muchos países europeos, que hablar de la mortalidad infantil en el noroeste argentino. Quiere decir que es muy importante cuando analicemos esto, hacerlo a nivel país, pero además acostumbrarnos a hacerlo a nivel regional para ver cómo podemos resolver los problemas. Patricia hoy hablaba de lo que invertimos en salud y este dato que yo estoy dando del 9% del PBI, que es más o menos lo que surge del último presupuesto, de los cuales cerca del 3% corresponde al gasto público consolidado, provincia, nación y municipios, es una parte de la realidad, porque es lo que tratamos de invertir en gasto en atención médica, pero ya lo dijimos en el Congreso pasado, la atención médica propiamente dicha y lo que se gasta en atención médica probablemente tenga un impacto bastante pobre en el resultado de salud. Tiene mucho más relación con los grandes indicadores de salud como mortalidad infantil, mortalidad materna, bueno, niveles de educación, niveles de ingreso per cápita, niveles de ocupación, niveles de escolaridad, que cuando uno específicamente evalúa lo que se gasta en atención médica. Durante muchos años, toda la clase política, les diría hasta el día de hoy, lo único que piensan es en salud, solamente en lo que invertimos en atención médica. No piensan absolutamente en nada de lo demás. Bueno, los niveles de eficiencia, que esto se lo traje, que es una cosa, digamos, muy básica, pero me parece que nos sirve para ver inclusive el posicionamiento que la propia sociedad argentina tiene de auditoría en los últimos años. Nos vinculado dónde estamos posicionados cuando queremos evaluar el niveles de eficiencia. Y se considera que hay eficiencia de 3 niveles cuando hablamos en materia de política de salud. La eficiencia de primer orden podríamos definirla como el porcentaje del PBI que se destina a salud versus otros destinos del presupuesto nacional o del presupuesto provincial. Y esa es eficiencia de primer orden y la define la clase política. Ahí no entramos en general ni los sanitaristas, ni los auditores, ni nada que tenga que ver con lo específicamente médico o sanitario. Ahí lo definen, por suerte o por desgracia, lo definen los políticos. Y esto tiene mucha importancia, justamente esta eficiencia de primer orden, en base a lo que decíamos recién, atención médica versus salud en términos amplios, porque probablemente un país como la Argentina debería definir si seguimos gastando en términos globales el 9% vinculado directamente con la atención médica o probablemente tengamos que invertir más recursos en extender la red de agua potable y cloacas. Porque cuando vayamos a los ejes que mostramos al comienzo, si hiciéramos eso, probablemente, donde estamos reduciendo el gasto en atención médica, pero estamos hablando en términos de saneamiento, redes de agua, cloacas, los indicadores esos de acá a 5 o 10 años seguramente mejorarían mucho más que si seguimos invirtiendo en cortar cinta de hospitales que muchas veces no terminan inaugurándose. Perdón. Quiere decir que todo ese nivel de discusión que se hace, les diría, monótonamente en el Congreso, porque todos los subsectores lo que hacen es llevar el presupuesto del año anterior, correr un poquitito más, correr un poquitito menos, de acuerdo al lobby que haga cada sector, aumentar o no, o mover, mejor dicho, esta frazada corta,
no genera ningún tipo de cambios. No hay una discusión a fondo desde el punto de vista de lo que es la eficiencia para resolver estos bolsones de desigualdad e inequidad que tiene la Argentina. Como por ejemplo, les decía, que haya mayor presupuesto en otras áreas de saneamiento, que haya mayor presupuesto para educación de la mujer, que ya está totalmente demostrado que es una de las causas fundamentales como definitorias de mortalidad infantil y como definitorias de mortalidad materna, que todavía no está controlado en la Argentina. Pero una vez que se definió ese recurso, pasamos al segundo nivel, que es el nivel ministerial, concentrado obviamente el Ministro de la Nación, el Ministerio de las Provincias, etcétera, y pasamos a el nivel de eficiencia de segundo orden, que estaría más vinculado con la función no de los políticos en este caso, sino de la función de los sanitaristas. Esos recursos que nos llegaron a partir de lo que se definió en el presupuesto, ¿cómo lo vamos a gastar? ¿Sí? O sea, vamos a seguir haciendo, como les decía al comienzo, hospitales que lo inauguramos 1, 2 y 3 veces y después quedan cerrados porque no tenemos recursos. Vamos a hacer centros de atención primaria. Vamos a formar recursos de médicos de primer nivel de atención médica, que en la Argentina nos quedan vacantes los puestos de residencia porque aparentemente a las nuevas generaciones lo único que le interesa es la anestesia, por ejemplo, nos quieren dejar dormidos a todos. Entonces, bueno, habrá que ver por qué está pasando esto en la Argentina. Tenemos especialidades críticas donde no hay gente que quiera ir. Algo habremos hecho para realmente sacarle el interés que teníamos no hace tanto tiempo atrás, los que si no hacíamos una residencia nos sentíamos medio desprotegidos, nos sentíamos medios como ciudadanos de segunda en el ámbito médico. Algo nos habrá pasado para que el único profesional de la salud es el que es especialista, el único que gana más o menos bien es el que está conectado a 220, porque con la consulta médica, a partir de que algún genio inventó el nomenclador, el único que gana plata es el que hace, como me decía algún profesor de cirugía, el que tiene el espamentoscopio, porque si no, el médico con la consulta, que es la base de la atención médica, la consulta que hacía el viejo médico nuestro de cabecera, que muchos seguramente hemos tenido de chicos, eso se desvirtuó por completo, aún entre los propios, el ámbito profesional, cuando te preguntan, ¿qué hace clínica? Ah, ¿no tiene una especialidad? Te pregunta la gente, como si clínica no fuera la madre de las especialidades. Y también se castigó a ese médico que al no estar conectado a 220, no tener algún aparato, cobra mucho menos que cualquier otro por hacer cualquier tipo de prácticas que lo único que hace es aumentar el gasto en atención médica. Nos tiene que llamar la atención hoy que estamos hablando de eficiencia. Disculpen que les tire así datos por ahí no muy organizados porque no vengo de una buena semana, pero el año pasado, 2016, en el sistema prepago, que tiene un nivel de información en general bastante aceptable, aumentó el 30% el pedido de resonancias y tomografías para la misma cantidad de población. ¿Qué nos está pasando a los médicos, no? Cada vez somos más médicos legistas, cada vez vemos más de lejos al paciente, porque lo único que hacemos es pedirle estudios, de los cuales hay un porcentaje altísimo que ni siquiera se retiran. Entonces es muy difícil hablar de eficiencia del sistema cuando están todas los niveles del sistema desmovilizados realmente para tratar de hacer una medicina con coherencia, como en una época se hizo en Argentina. Quiere decir que este segundo nivel es muy importante, que históricamente fue materia de sanitaristas y en muchos aspectos muy bien no nos fue. Me parece realmente muy interesante la propuesta de la Sociedad Argentina de Auditoría de empezar a meterse en este nivel medio. Acá. Bueno, se va para adelante, para atrás. A ver, ¿cómo es? Quiero ir para la anterior. Este nivel intermedio me parece que sea muy importante que no lo dejemos específicamente deliberado para los sanitaristas o para los burócratas que ocupen los ministerios, sino que todos podamos participar de decisiones vinculadas a cómo se van a invertir esos recursos desde las distintas sociedades, desde las sociedades intermedias, desde las sociedades de distintos profesionales, ¿no es cierto?
Y por último vamos al tercer orden, que es el vinculado ya con la atención médica directa, atención médica dado en los diferentes niveles de la atención, que es, digamos, el ámbito original donde aparece la auditoría médica vinculada con la accesibilidad a las prestaciones, ¿sí? Creo que hoy en día el segundo nivel que estamos hablando tiene mucha más repercusión que la que logramos en el tercer nivel. El tercer nivel obviamente también es importante en un país donde la utilización, por ejemplo, de guías de práctica clínica para hacer un poco más coherente la atención de los pacientes, hoy la utilizan muy pocos profesionales y muchos de ellos cuando se los trata de concientizar para ayudar a hacer una gestión racional, se ofenden porque dicen yo ya estudié medicina en la facultad, no me vengan con estos libritos referidos, por ejemplo, a guías de práctica clínica, que hoy en la mayor parte de los países desarrollados la utilizan como una forma de hacer una atención médica coherente y realmente también nos cuesta mucho poder llevarlas adelante. Sí, toma, porque realmente acá no pego una. No, está bien. No, esto es simplemente, a ver, una cosa que recordamos siempre, que todos la sabemos, pero cuando hablamos de eficiencia también tenemos que recordar esto, que es más o menos, esto para el 2015 aproximadamente, cómo está compuesta nuestro subsistema. Siempre son datos que no tienen un nivel de certeza muy importante, a pesar de haber formado parte, de haber sido funcionario y supuestamente tener mejor acceso a información. Le diría, esto es lo que hay. Podríamos decir que el 62% de la población está bajo un sistema de obras sociales, ya sean nacionales, que son 15 millones, provinciales 7, el PAMI 5 y cerca de 1 millón de personas que están en obras sociales que tienen autonomía propia, modelo obras sociales de las Fuerzas Armadas, del Congreso, etcétera, que son total y absolutamente autónomas y no aportan al fondo. El 10% engañoso del sector de empresas de medicina prepaga, que digo engañoso, ¿por qué? Porque en realidad el sector puro, exclusivo que tiene empresas de medicina prepaga es alrededor de 1 millón de personas. Hay 4 que son de la Seguridad Social que han optado a lo largo de todos estos años por derivar un aporte y hoy se atienden a través de planes médicos y sistemas médicos por la empresa de medicina prepaga. Y eso es un tema que hay que tomarlo tal cual es. La gente ha optado todos estos años y sigue optando. En un promedio de 30.000 personas mensuales vienen y optan por decir, yo quiero que me atienda tal o cual plan de una medicina prepaga. Todos ustedes saben que se habló hasta el cansancio de que esto fue el famoso descreme del sistema, pero siempre se planteó el descreme básicamente desde el punto de vista de los recursos económicos que se llevaba al sector, pero se olvidaron de una cosa que a veces es más importante que se lleven a una persona que gana más recursos o gana un sueldo mayor, es que se llevan a un paciente con una carga de siniestralidad mucho más baja. Cuando se llevan a una persona de 25, 30 años, se están asegurando por muchos años que si fuera una compañía de autos, ese auto no va a chocar. Entonces, eso es lo que nunca se evaluó correctamente para evaluar ese impacto que tuvo que se hayan ido del sector cerca de 4 millones de personas y hayan optado. Entonces, filosóficamente, lo que tratamos de hacer desde la superintendencia es, bueno, ver cómo podemos corregir eso, cómo podemos seguir respetando la libertad de 4 millones de personas que eligieron ser atendidos por el sector prepago, al cual respetamos, y creo que es un sector importante de la economía, pero sin que perjudique el componente solidario, que va mucho más allá de la palabra, porque muchos cuando no lo entienden dicen, solidaridad, todo el mundo habla, pero no importa, pero bueno, realmente es la base del sistema de obras sociales, que hace 50 años que funcione y que tenga un nivel de eficiencia mayor, muchísimo mayor que el sector público. Y cuando vamos a ver el otro lado, justamente el sector público, encontramos que hay alrededor del 28% de la población, puede ser un poco más o un poco menos, y nos referimos a la gente que lo único que tiene es el sector público.
Y les digo esto por lo siguiente. A ver, veamos la próxima imagen. No, esta sigamos. La otra. Acá está bien. El 100%, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque el modelo que yo les mostré antes, el modelo de torta, en realidad que es el modelo clásico, sirve hasta ahí nomás. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo cuando hablamos de lo que decía Patricia al comienzo, conocer cómo se gasta y dónde estamos parados cada uno. El 100% de los argentinos tenemos cobertura del sector público. No se los voy a decir a ustedes, pero es importante que lo repitamos en el ámbito de trabajo. Sector público que lo pagamos cuando compramos la leche, el pan o cualquier cosa a través de impuestos generales. ¿Sí? Quiere decir que no es gratis, lo pagamos y lo pagamos bastante caro. Pero el 65% de la población tenemos más de una cobertura, es decir, que además de pagar este sector, que la mayoría no usa, tenemos una obra social más el sector público o una empresa de medicina prepaga más el sector público. Así se forma ese 65%. Y hay un 12% de la población que tiene más de 3 coberturas, porque tiene el sector público, obviamente, más una obra social, más algún prepago, o el sector público más 2 obras sociales. Es decir, que la problemática de la cobertura múltiple es una problemática bastante compleja en la Argentina, porque además, y esto ya es una discusión filosófica que nosotros ya la dejamos de dar, cuando cualquiera de nosotros que tiene cobertura, por la causa que fuera, porque decide o por una urgencia, termina en el Hospital Fernández, o en el hospital que ustedes definan, el hospital vuelve a facturar un servicio por el cual ya cobró. Y esto no es una discusión menor esta, porque los países que han optado por modificar el modelo de subsidio a la oferta por subsidio a la demanda y en el mejor de los casos a la necesidad, modelo, bueno, Cataluña que lo empezó hace muchos años y todavía no lo terminó y son un poquito más serios que nosotros, o sea que no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Nosotros estuvimos en Córdoba ahora con el viceministro de Cataluña, que es una persona de una experiencia espectacular, así que estuvimos hablando del tema justo en pleno atentado, lo cual estaba un poquito conmocionado, pero bueno, nos decía que esto todavía no lo pudieron terminar, decir, bueno, vamos a tener efectores públicos que le paguemos por lo que produzcan. ¿Ustedes se imaginan eso en la Argentina? Paro general de todos los hospitales por tiempo indeterminado, si uno quisiera realmente que el hospital cobre por lo que hace, no por un presupuesto cerrado, que es lo que hace años que venimos manteniendo y estamos realmente muy lejos de poder pasar a un modelo que sea mucho más racional. Y ahí también digo otra cosa que me parece que tenemos que tener en cuenta, porque a veces los eslogans nos pueden a nosotros, porque todos nosotros escuchamos hablar, sobre todo a dirigentes del sector, la defensa del hospital público. Yo lo que digo es, bueno, por ahí sería hora de decir, vamos a defender el acceso y la cobertura de los sectores más vulnerables de la población. Pero cuando yo digo, vamos a defender el hospital público, transformamos el hospital en una especie de castillo donde la gente que está afuera, que quiere ingresar, que no somos en general los que estamos acá, que nos damos vuelta y se nos cae alguna credencial para entrar en algún sistema mejor que el hospital, la gente que no tiene nada y lo único que tiene es el hospital, tiene que seguir yendo a las 4 de la mañana para buscar un turno. Entonces, esa forma de administración y esa forma de eslogan, de decir, no, acá defendemos el hospital público, es defender lo que está dentro y defender modelos total y absolutamente ineficientes. O sea, estamos justamente en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la Argentina y el que más gasta, donde tiene algunas cosas tragicómicas, que podríamos ponerla por ahí en Guinness, ¿no? Que tenemos, qué sé yo, 7 médicos por cada enfermera. Alguien nos tendría que explicar, a ver cómo es el hablar con los sindicalistas médicos, que nos expliquen por qué a lo largo de los años mantuvieron semejante estupidez. ¿Eso es el hospital público? ¿Qué objetivo tiene? ¿Una defensa corporativa? Y las respuestas son siempre las mismas. No, acá formamos gente. Bueno, sí, es verdad, formamos gente. Todos nos formamos en el hospital público, pero por ahí en vez de tener 30 médicos en un servicio, tendría que tener 15, ¿no? Yo digo.
A ver, la siguiente. Cuando vemos, esto también son valores del 2012. Esto gastaba la Argentina más o menos en el 2012, 8.6 del PBI, el sector público 2.42, 3.6 la seguridad social, 2.6 el sector privado. ¿Sí? Fíjense cuáles son los porcentajes. Entonces, esto me ha costado varias discusiones, inclusive con economistas de la salud y en el propio gabinete, diciendo, bueno, el problema es que gastamos poco, tenemos pocos recursos en el sector público para gastar, lo cual es un error grave, no es así, porque depende cuál es el denominador que utilicemos para ver ese 2.4 que era en el 2012, y es que hoy está transformado en un 3% del PBI que gasta el sector público. A la siguiente. Entonces, cuando lo llevamos ese gasto a población objetivo, es decir, la gente que se atiende porque no tiene otra, ve que el sector público, claro, gasta el 2.42, pero para 13 millones de personas. Porque si viene y cruza la vereda, el de la seguridad social, luego en el sector privado, termina facturándose. Hay un mito muy grande que dice, no, pero las obras sociales no pagan. En parte ha sido cierto durante algunos periodos. Hoy en la era de la informática, el hospital que no quiere facturar es porque no quiere, no porque la seguridad social no se lo pague. Cuando llegamos a la superintendencia en el 2015, bueno, encontramos una gran cantidad de expedientes que no se habían pagado. Era total y absolutamente cierto. Se venía pagando 2014 y 2015 400 millones de pesos más o menos. En el 2016 pagamos casi 1.300 millones de pesos al hospital público y estamos al día. Es decir, todos aquellos que ingresaron porque el paciente de la obra social en forma directa no se lo pagó. O sea que no es que el hospital público cobra en la Argentina nada más que 1.300 millones, cobra muchísimo más. Solamente la provincia de Buenos Aires entre 2014 y 2015 cobró 1.000 millones en un año. Lo que paga la superintendencia es lo que no pagó por vía directa el hospital. Y de hecho pusimos un mecanismo en marcha a través de un decreto presidencial para que los hospitales puedan facturar directamente a la superintendencia y cobren en 30 días. Prácticamente hasta el día de hoy casi no se puso en marcha porque los hospitales están cobrando por el mecanismo tradicional, los que tienen voluntad de cobrar y facturar, porque realmente cuando uno habla con los directores de hospitales, con los administradores, todos le dicen lo mismo, y es muy difícil que el segmento administrativo, el segmento gremial, quiera facturar las prestaciones. La siguiente. Fíjense, esto es en ese mismo periodo que veíamos cuál era el PBI que gastaba Argentina, Chile, Perú. En ese momento estábamos cerca de los 540, 550 mil millones de dólares. Ese era el PBI de la Argentina, ¿sí? En el año 2012. La siguiente. Y esto llevado a lo que gastan los subsectores nos da esto. ¿Sí? Nos da que el sector público, ¿sí?, estaba en ese momento en un promedio casi de $1.020 por cabeza. Al día de hoy, si lo actualizamos, no está acá, pero si lo actualizáramos, estaríamos cerca de los $1.250, $1.300 por esos 14 millones de personas que lo único que tienen es el sector público. La seguridad social en ese momento estaba cerca de los 7,89, se mantiene prácticamente igual. Cifras de marzo del 2017 que recibimos de la AFIP todos los meses, con cierto delay, pero lo recibimos, pero para marzo del 2017 el promedio del sector de la seguridad social era $800 al año. O sea que ya entre 1.000 y pico del sector público y 800 hay una diferencia grande. A la actualidad ya no es más 1.000, como les decía, sino está cerca de los 1.200 y pico. Y el sector privado, ¿tienen lo que se ve ahí? El sector privado, bueno, realmente para muchos es el que más les preocupa, a mí es el que menos me preocupa, porque el segmento puro del 1.000.000 de personas, ¿sí?, es el segmento que tiene que ver con el segmento ABC1 de la población,
que tiene consumos específicos y que quiere pagar por esos consumos. O sea, a mí lo que me preocupa es el mozo del restaurante, no lo que gasta el dueño del restaurante. Sin embargo, aún los medios, cada vez que sale o que salió el aumento de los prepagos, le ponen título catástrofe, la medicina prepaga aumentó, como si realmente eso pusiera en vilo todo el sistema económico, ¿no? La siguiente. Pero yo lo remarco esto siempre, cuando hablamos un poco de la problemática de conocer los datos y de la ineficiencia del sector público, tenemos que tener en cuenta que esos 14 millones de personas que lo único que tienen el sector público, además es una pirámide de población que es más joven que el resto de la población. Porque ustedes saben que los mayores de 65 años, y sobre todo en el rango 65-70, casi el 90 y pico % de la población tienen todos cobertura. Con lo cual, cuando analizamos la población sin cobertura, lo único que tienen es el sector público, es una población joven, es una población con baja siniestralidad generalmente. Por otro lado, la productividad de las camas hospitalarias realmente en muchos segmentos es vergonzosa. Si en todo el mundo los pacientes están 3 o 4 días internados, el sector público están 8 días, 9 días, hacen lo que hacíamos hace 40 años atrás cuando éramos recientes de cirugía. Internate el viernes para cuidar la cama, para operarte el lunes. A ver, eso que era ya arcaico hace 40 años cuando éramos recientes, se sigue viendo, se siguen haciendo. Yo vengo de San Juan, me dice, sí, acá siguen haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Internando a un paciente para infectarlo, así después se queda más tiempo. La otra. La otra. ¿No va? Bueno. No, pasá a otra más. Bueno, el panorama que les pinto, que bueno, siempre hablamos un poco en torno de todo esto. No, la otra estaba bien. Ahí está. Desde la superintendencia, después de 1 año y medio de gestión, tratamos de hacer muchas cosas para tratar de ir en este camino. Primero, juntar información, poder hacer un pensamiento y un planeamiento estratégico en base a información certera, ¿no es cierto? No les voy a contar, cosas que ya por ahí lo hablamos el Congreso pasado, que pudimos recuperar los recursos de las obras sociales a partir del DNU 908, se distribuyeron los recursos en forma equitativa y están publicados en la página de la superintendencia. Si se terminó la discrecionalidad que había antes, que a este le pago porque es amigo, no le pago, por lo menos hasta el día de ayer eso fue lo que pasó. Esperemos que así siga siendo en el futuro. Pero lo importante es que, desembarcamos con un equipo de gente, la mayoría técnicos formados en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, técnicos de primera en cada área, y sabíamos, porque veníamos hablando hace mucho tiempo, lo que queríamos hacer. En esto fuimos trabajando y generando un proyecto que fue consensuado con varios sectores, fue inclusive presentado, yo se lo presenté al propio presidente, la siguiente, que es un proyecto para resolver parte de los problemas que viene teniendo tanto el sector público como la seguridad social, inclusive el sector privado, que llamamos Ley Complementaria de Salud. ¿Por qué lo definimos hacer de esta manera? Porque, la Ley de Obras Sociales, en general, cada vez que uno la lee, encuentra que es una muy buena ley, ya lleva muchos años, algunos aspectos han quedado desactualizados por el simple paso del tiempo. Por otro lado, la Ley de Medicina Prepaga, que es interesante para ponerla en un cuadro porque es un mamarracho pocas veces visto, pero mamarracho que fue votado por unanimidad por todo el Congreso, igual que la mayor parte de leyes por enfermedad que el Congreso nos tiene acostumbrados, que son bárbaros, pero justo lo único que se olvidan es decirme de dónde vamos a sacar los recursos para financiar las enfermedades que ellos dicen que hay que cubrir. Entonces, en base a esa visión, nos parecía mucho más práctico presentar un proyecto de ley complementaria que abarque aspectos que tengan que ver con el sector público, con la seguridad social y con el sector privado. La siguiente. Es el delay.
Bueno, y esta ley, en primera instancia, este proyecto de ley, les aclaro que está en la etapa de discusión y de consensos, o sea que si alguno hasta ahora en el sector que está no le llegó es porque hasta el día de ayer que estuvimos en la gestión, lo que estamos haciendo es hablar con los diferentes sectores, los diferentes actores importantes del sector salud. Tiene varios capítulos, uno que tiene que ver con el destino y el Fondo Solidario de Redistribución, otro que tiene que ver con la opción de cambio para revertir un poco lo que hablamos antes de la libre elección, el modelo médico asistencial, regímenes especiales de aporte, y otro capítulo que tiene que ver con la reforma impositiva, que ahí está con una tachadura porque me pidieron específicamente que sea agregado, yo se les voy a decir de qué se trataba, pero que me pidieron que sea agregado a la ley de reforma impositiva global que está haciendo el sector de economía, ¿no? La siguiente. Bueno, con respecto, digamos, básicamente al fondo, lo que nosotros planteamos es, viendo la realidad de todos estos años donde la gente se fue y respetar justamente la libertad de opción, pero sin perjudicar económicamente al sistema de obras sociales, es que la gente que se fue, hay un porcentaje muy grande que paga en la ventanilla del prepago o en la obra social que recibe los aportes un aporte extra. Paga para pasarse de económica a business o a primera, paga una parte, ¿sí? Pero sin embargo sigue recibiendo por la partecita que deja en la obra social los recursos del fondo. Si le hay que hacerle un trasplante, ese prepago que recibió el paciente termina haciendo la presentación y recibe por la plata que dejó en el fondo. Y eso nos parece injusto. O sea, lo que nosotros decimos es, a través de esta ley, es que aquel que se pasa va a seguir teniendo el mismo derecho de pasarse, pero cuando paga un porcentaje de más, o sea, aquel que paga, por ejemplo, 1.000 pesos, le paga en la ventanilla de médico, galeno, el prepago que quiera, bueno, va a tener que pagar 1.150. El prepago es agente de retención de esos recursos y esos recursos tienen que ir al fondo. Y esa persona va a recibir los mismos beneficios del fondo que supuestamente actualmente por el artículo 23 de la ley no lo recibe, pero por izquierda lo termina recibiendo. Entonces, esto realmente pondría en condiciones de transparentar total y absolutamente el pasaje de la gente entre el sistema de seguridad social y el prepago. Y además la idea era habilitar al prepago para que en forma directa para estos afiliados pueda solicitar los recursos del fondo. Actualmente hoy tienen que ir a estas 14 o 15 obras sociales que se han enriquecido a través del mecanismo de pase en forma espuria, que me parece que eso hay que cortarlo. No tuve suerte, tuve apoyo en la mayor parte de los proyectos que presentamos en el Ejecutivo, de ahí tengo un DNU y 2 decretos que el presidente firmó. No tuve suerte en esto, no por el presidente, sino por algunos niveles intermedios, cuando planteé que este grupo de obras sociales, que son las que se dedican al negocio de la triangulación, por ejemplo, el año pasado se quedaron con 1.000 millones de pesos vinculados de los subsidios automáticos, que en vez de pasárselo al prepago que le da servicio, se lo quedaron en el medio dando servicios que en la mayor parte de los casos no se sabe cuáles son. No quisieron avanzar sobre eso, porque me dijeron, no, eso va a beneficiar a los dirigentes sindicales. ¿Está? Entonces, bueno, a veces hay medidas que no se entienden, porque acá claramente se tomaron recursos de lo que es la distribución automática del fondo, se llama, tiene estos nombres medios raros, Suma, Sumarte, Suma 70, Sano, que van automáticamente y se distribuyen en su gran mayoría de acuerdo a la cantidad de beneficiarios. Es decir, que si un prepago hizo que alguna de estas obras sociales pasara de tener 1.000 a tener 50.000, o sea, esta obra social está cobrando por 49.000 tipos que no son de ellos, están cobrando estos subsidios automáticos y no se le dan al que se los pasó, al que le está dando el servicio, tiene la responsabilidad del servicio. Se lo quedan en el medio justificando que le dan, no sé, plantillas para algo, no se sabe. Muy difícil de controlar. La siguiente. Bueno, con respecto a lo que es la opción de cambio, lo que decimos es, en la misma línea de terminar con este negocio, que si el espíritu de las obras sociales es que
hay una relación de pertenencia. El tipo que trabajó en la industria metalúrgica quiere ser de la UON, si así lo decide. Entonces el gremio tiene esta situación que para el que trabajó en una obra social sabe que esto es así, que tiene una situación de pertenencia. No puede ser que una obra social que tenga 1000 beneficiarios, como ocurre, termine teniendo 158.000 de tipos de otra actividad que no tienen nada que ver. Entonces lo que decimos es, nosotros no prohibimos el pase, porque ojo, la libre elección es un derecho del beneficiario, no de la obra social. Pero los vivos que están en el sistema dicen, no, yo pierdo el derecho, como me han dicho algunos presidentes de obra social, ¿el derecho de qué perdés vos? Vos sos obra social, el que tiene el derecho es el beneficiario de elegir por tal o cual una vez por año. Entonces lo que decimos es, pueden recibir las obras sociales hasta el 20% de su padrón. ¿Sí? Una obra social que tiene 100.000 beneficiarios no puede recibir 40.000, puede recibir 20.000. El 20.000 uno dice, señor, hasta acá llegó mi amor, no puedo recibir más. Ahí está. Tampoco puede ser que existan nuevas obras sociales, esto es una vergüenza. Nosotros nos hicimos cargo con 300 obras sociales, o algunas que son así, ya al ver el nombre, y discúlpenme la humorada, pero ya al ver el nombre uno se da cuenta que son inviables, que tienen 1000 personas, que las tienen de alguna manera como secuestradas, pobres, ¿no es cierto? Porque a través de la actividad sindical dicen, no, vos tenés que tener la obra social. A ver, hay que terminar con eso. ¿Tenemos que terminar de un día para el otro por un decreto? No, bueno, hay que plantearlo en un horizonte de 5 años, 10 años, decir, bueno, señores, se tienen que fusionar. Y en ese camino, bueno, estábamos hasta ayer, esperemos que se retome. También tengo que decir que tuve presiones para darle a las que tienen todos los papeles armados y todo, para darle una obra social, ¿sí? A los que por ahí estaban en el estrado el otro día de la marcha. Eso es otro capítulo aparte, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, el modelo de atención médica. No puede ser que en la Argentina sigamos siendo uno de los pocos países que cualquiera vamos a donde querramos, vamos al especialista que queremos ir y está total y absolutamente olvidado y enterrado el modelo de médico de atención médica, de cabecera, la atención por niveles. Y esto, inclusive con el sector prepago, había un consenso total y absoluto que el sistema de modelo, el modelo de atención por niveles con el médico de cabecera obligatorio es total y absoluto para todos los sistemas de salud, público, privado y la seguridad social. No es porque yo tengo el plan 752 de tal prepago, yo voy a donde quiero. No, es obligatorio que todos tengan un médico de cabecera y ese sea la puerta de entrada al sistema de salud. Bueno, hay otros temas de forma que son viejos, hay una pavada muy grande escrita, pero en esa época tenía cierta lógica, que todas las obras sociales tienen que presentar todos los años un plan médico asistencial. Ustedes saben que se pelean todos los años para ver copiarse uno del otro, entran 300 expedientes que nadie controla, lo cual no tiene ningún tipo de sentido hacerlo. Todo el mundo dibuja las estadísticas de las famosas resoluciones que hay, con lo cual la estadística que no tiene que ver con un pago de presupuesto no son reales. Entonces estamos diciéndole, bueno, vamos a pasarlo, esto es tentativo, vamos a hacerlo cada 3 o cada 5 años, que nos presenten un modelo de atención vinculado con la distribución etaria que tiene, vinculado con la pirámide poblacional que tiene esa obra social, y podamos ver cada 5 años, por ahí lo podemos hacer, controlar si ese plan médico tiene o no certeza. Otro punto, que es el punto 15, esto era el prolegómeno de lo que queríamos enfatizar en el futuro. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán priorizar contratación de profesionales y prestadores siguiendo las normas del programa de garantía de calidad emanadas por el Ministerio. Queríamos llevar adelante un modelo en el cual, en un horizonte de entre 7 y 10 años, las obras sociales y los prepagos no puedan contratar instituciones que no estén acreditadas. Estamos 80 años atrasados del mundo. Creo que no deben llegar al 5% las clínicas y hospitales de la Argentina que estén acreditados, y yo creo que con eso es mucho. Por la Joint Commission hay 2, con normas que las adaptaron un poquito para la Argentina, pero esas las dejo de lado porque son
la perla negra, pero hablemos de un proceso de acreditación normal. Por eso entonces yo digo, para alarmar un poco al público, para ver si los despertamos, que el 95% de los prestadores de Argentina no son aptos para atender seres humanos, pero no en La Quiaca, pasemos la General Paz. Miren si nos accidentamos por la ruta, no sé, por el acceso oeste, por la zona de Moreno, Merlo, ¿a dónde nos van a llevar? Bueno, no tomamos conciencia de eso. No tomamos conciencia que estamos 80 años atrasados del mundo, entonces queremos poner una norma, porque ustedes saben mejor que yo, la acreditación en el mundo es un proceso voluntario. Pero en Estados Unidos, que es uno de los que más lleva este proceso, es voluntario, pero si vos no estás acreditado, no tenés contratos públicos, Medicare y Medicaid no te contrata. Entonces, bueno, acá tenemos una zanahoria importante para decir, bueno, las obras sociales, que es el principal cliente en el interior de todo el sistema prestador, va a contratar a un prestador que esté acreditado. Si no se quiere acreditar, que no se haga. Entonces, esta es una ventana muy importante para que las organizaciones que se dedican, las pocas que hay en la Argentina, bueno, se dediquen al tema de empezar a trabajar en el concepto de acreditación de instituciones de certificación profesional. La siguiente. Otro tema que estaba ahí, que no se los dije, es el tema coseguros, que nosotros los actualizamos el año pasado después de 10 años. Los coseguros también deben ser obligatorios. Después el financiador, si se lo quiere reintegrar, que se lo reintegre. A ver, no puede ser como veníamos hasta ahora, que cualquiera pedía, le decía, vieja, me llama al médico que estoy con 37,5 de fiebre, y la mujer llamaba al médico a ver si el día lunes el tipo no iba a trabajar, y venía un médico con una ambulancia, muchas veces, o el médico a ver al paciente que estaba en la casa. No existe en el mundo eso, que vaya un médico a ver un grandulón con 38 de fiebre. ¿Por qué inventamos esas cosas como si nadie las pagara, que después las terminamos pagando todos en otras partes de la economía de la salud? O seguir teniendo, que a veces hasta se aplaude, seguimos teniendo médicos arriba de las ambulancias. Estamos hablando de eficiencia en este Congreso. ¿Alguien puede ser que mantengamos, ¿no es cierto?, sistemas y además promocionemos como un gran éxito que seguimos teniendo médicos arriba de las ambulancias, cuando la mayor parte de los países desarrollados ya demostró que formando un paramédico en 2000 horas con un excelente entrenamiento tiene mejores resultados de los que tenemos nosotros? O sea, ¿podemos ser tan necios de no ver la realidad de lo que pasa en el mundo? Bueno, pero nos pasa. La siguiente. Ah, no, está bien. Estas regímenes especiales de... Ahora me tienen loco con la velocidad. Regímenes especiales de aporte. Bueno, lo que proponemos acá en esta ley es que basta de afiliaciones múltiples. O sea, lo que decimos es que las provincias que adhieran a esta ley, sobre todo las más importantes como provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son las más numéricas, si vos trabajás en la capital en un kiosco a la mañana y tenés OSECAC, y a la tarde en la provincia tenés alguna actividad vinculada con lo público y vas a IOMA, los dos aportes son ínfimos, los dos aportes van a dos instituciones, y cuando te vas a atender, ninguna de las dos te quiere atender, porque dice, mirá lo que aporta este tipo, quiere que le operemos de hernia. Lo que estamos diciendo es, haya unificación de aportes, aún en estos subsistemas cruzados como obras sociales provinciales y nacionales. A ver, no es tan difícil de hacerlo, hace falta la voluntad política, decir, esto es un mamarracho, hagámoslo bien, que la persona elija y que la tenga la potestad el propio afiliado, si quiere ser de IOMA, quiere ser de OSECAC, o cualquiera del otro millón de personas que está en este segmento de obras sociales que no tienen ningún control específico, ¿no es cierto? Otro de los temas que ocurre es los trabajadores temporarios, que hay muchos bolsones en la Argentina de gente que trabaja 3 o 4 meses por una actividad temporaria, el tipo termina la actividad, queda en banda. Discúlpenme que se los diga así, pero además si esa persona es una persona previsible que quiere pagar, el sistema no lo admite, no lo acepta. Lo que estamos diciendo es, esa persona cesa su actividad por ahí hasta el año que viene, si es gente que trabaja en la recolección, en la vendimia, pueda pagar una cuota establecida y pueda seguir estando cubierto por el sistema de obras sociales. Hoy el sistema no lo acepta. De la misma manera, establecer una cotización mínima para el sistema y que se respete el sistema de la seguridad social. Durante los últimos 10 años entraron por la ventana al sistema de obra social
y el sistema los recibió 2 millones de monotributistas. Y el primer estudio que hicimos desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social fue demostrarle al entonces interventor o director de la AFIP, que era Echegaray, y decirle, bueno, mira, ustedes metieron 2 millones de monotributistas en el sistema. Eso generó que el segmento de trabajadores, que no es el segmento ABC1 de la Argentina, el que está en el segmento de la Seguridad Social, tuvo que transferir recursos por más de 12.000 millones de pesos para que el promedio que ingresaban los monotributistas tuviera acceso al programa médico obligatorio. Entonces, así es fácil ser gobierno. Si yo agarro a todos los carenciados y los meto en una bolsa y le digo, mira, a partir de ahora vos o te pago el monotributo o vení que te doy el plan que sea, le doy fácil si yo no pongo la plata desde el Estado. Entonces, lo que decimos es toda la gente tiene que tener derecho a atención. El tema es quién lo paga. Y el Estado, y a veces el gobierno, es renuente a pagarlo. Dice, no, bueno, metelo en el sistema de obras sociales. Pero siempre las damnificadas, ojo, es el sistema de obras sociales nacionales. Fíjense, lo mismo con el sector público que les hablaba antes, el tema del hospital público. ¿Quién le paga al hospital público? ¿Quién se pelea por facturarle? A las obras sociales nacionales. Cuando vos empezás a rascar un poquito y decís, a ver, che, en tal lugar, ¿le paga el IOMA a los hospitales públicos? Bueno, sí, y pasa en el resto de las provincias, pasa lo mismo. Nosotros en la gestión anterior pagamos 150 millones de pesos en vacunas contra la gripe, porque las compró el Estado Nacional. Dijimos, bueno, pará, nosotros somos independientes y queremos ser independientes, paguemos lo que consumimos. Pero ojo, ¿están pagando las vacunas las obras sociales provinciales? ¿Las paga el PAMI? No, bueno, a ver, paguemos toda la fiesta, porque así si no soy eficiente yo también. Entonces, hay sectores donde es más fácil exigir que se pague que otros. Y todo el mundo va a golpear la misma puerta, y la misma puerta es el sector de obras sociales nacionales, con la excusa que los dirigentes son corruptos. Por eso yo lo digo sin ponerme colorado esto, a ver, y se lo he tenido discusiones importantes desde los medios hasta el gabinete, porque lo dijo el presidente, terminemos con los dirigentes sindicales corruptos. Más bajito dijo, bueno, los empresarios y los políticos. Por supuesto, no son los dueños de la corrupción los dirigentes sindicales. Entonces yo siempre digo, a ver, ¿por qué en la historia de la seguridad social, como decíamos hoy antes de entrar, ¿cuál fue la obra social más corrupta de la historia argentina? La que hizo contratos escandalosos. Bueno, ustedes si no lo saben, fíjense que no hubo ningún dirigente sindical adentro de esa obra social. ¿Quién fundió las cajas de jubilaciones en la Argentina? Que todos los que estamos ya cerca, en un horizonte más o menos cercano de jubilarnos, tenemos miedo porque el sistema está fundido. ¿Quién lo fundió? ¿Hubo algún dirigente sindical que lo fundió o fue la clase política? Entonces, esta situación de estigmatizar que los dueños de la corrupción son siempre los mismos, nos llevan siempre a la misma conclusión, atacar la plata de la misma bolsa. Todos los que hacen grandes proyectos de salud siempre lo hacen de la misma manera, inclusive fue una gran discusión cuando se planteaba el tema de seguro catastrófico de enfermedad. Digo, mira, nos parece bárbaro. Ahora nosotros desde la Seguridad Social ya lo tenemos hace 40 años, que es el Fondo Solidario. Entonces es lo mismo cuando te vienen, viste, a golpear la puerta para venderte una parcela para el jardín de paz. Y no, yo ya tengo bóveda en la Recoleta, no me vengan a vender lo que yo ya tengo. Vamos a ver cómo el Estado pone los recursos para que haya un seguro público de enfermedades catastróficas. Porque si no, lo que está pasando es lo que pasa hoy. Cuando alguien tiene una enfermedad catastrófica, van a hacer un trámite de 15 minutos, lo hacen monotributista y pasa a una obra social nacional. Y a ese paciente que necesita atención lo terminan pagando los trabajadores. Y ahí es donde se produce la inequidad y la selección adversa. Si no corregimos eso y el Estado no se pone los pantalones y paga lo que tiene que pagar, seguimos sobre la espalda de los trabajadores. La próxima. Bueno, y esto que es un poco del pasado, porque ya en la última reunión que tuvimos, inclusive con algunos legisladores, quieren que esto pase a otro lado. Lo que decíamos es el sector salud es un sector que siempre fue vituperado. Mientras que no sale a la calle ningún colectivo, ningún ómnibus sin subsidio del Estado, el sector salud jamás recibió un solo subsidio.
Ojo que los políticos creen que sí. Cuando uno le dice, no, pero mirá que ustedes nunca pusieron un peso. No, pero ¿cómo? No, usted, el Estado argentino nunca puso un peso para el sistema de obras sociales, nunca puso un peso para el PAMI y mucho menos para beneficiar al sector prestador, se lo merezca o no, como si hace con el sector privado del transporte. Pareciera que viajar en colectivo es más importante que ir a atenderse a un sanatorio o a un hospital. Entonces, lo que estábamos diciendo básicamente es que hay que resolver, bueno, el tema, por ejemplo, del impuesto al cheque, que se exceptúe de pagarlo, el crédito fiscal de IVA que tienen todos los prestadores que trabajan sobre todo en el segmento de obras sociales, que no lo pueden descargar, y la unificación del sistema de aportes, que ustedes saben que oscila entre el 17 y el 21, pero que por la emergencia sanitaria hay un montón de prestadores que en el momento que se levante la emergencia la AFIP los podría ejecutar, pero que en términos prácticos, porque en vez de pagar el 21 vienen pagando por alguna razón el 17, pero que en términos prácticos es muy cómico esto, la AFIP recauda el 17, no recauda el 21. Y todos los prestadores, o por lo menos la gran mayoría que nosotros consultamos, estarían contentos de pasar del 17 al 19, con lo cual la AFIP recaudaría 2 puntos más si le condonan la deuda del pasado. Con lo cual, bueno, en eso estábamos cuando esto pasó de alguna manera a formar parte de la reforma impositiva del sector. Esto un poco es lo último, les agradezco la atención y bueno, si quieren hacer alguna pregunta estoy a disposición. Bueno. Sí. Eso se refiere, perdón, en una de las diapos que pasaste. El artículo 23. El artículo 23 de la 26682. Ese es el que se refiere a que los adherentes dejarían de tener, no tienen la cobertura del Fondo Solidario de Retribución, ¿no? Artículo 23, el artículo que se refiere, digamos, algunos no sé por qué lo llaman el artículo 2D. Esto lo digo así como nombrada porque eso es lo que cortó en el momento de la ley para OSDE y para todas las obras sociales que estaban en litigio, de que a partir de ese momento no tenían que pagar más al fondo por los adherentes. ¿Sí? Entonces, lo que el artículo dice que aquellos planes superadores ni aportan ni reciben del fondo. Es casi imposible definir, y lo hemos intentado en equipo, definir qué es un plan superador, si pasa por los servicios, si paga porque paga más o paga menos, con lo cual, como realmente es imposible de definir, y lo que estamos proponiendo es otra cosa, es la gente que sí pueda pasarse, pero el que pasa, como decíamos en el ejemplo, el que pasa de económica a business porque quiere tener mejor atención, que tenga el derecho, pero que pague esa diferencia, que es el 15% y que vaya al fondo, y que el fondo sí le dé el recurso. A eso se refiere, básicamente. No, ahora en la actualidad es así, pero es imposible de cumplir el artículo 23, porque por subterfugios terminan en la obra social que triangulan, terminan haciendo un expediente de un tipo que por ahí se está atendiendo en el plan Macaro de Galeno, pero viene por la obra social de vendedores de cubanitos. ¿Entendés? Okay. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Bueno, si quieren seguir consultando, pueden hacerlo vía mail, al mail de Sadam. Ahora presentamos a la doctora Gabriela Prada.